Bueno, nos vamos a ir a la comunicación telefónica porque nos espera el vicegobernador de la provincia, Gustavo Mena, para hablar unos minutos con nosotros. Gustavo, ¿cómo estás? Federico y Carla te saludan. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, muy bien, Gustavo. Estamos viendo por allí, en las últimas horas, un comunicado, unas declaraciones tuyas acerca de la caja previsional. La verdad que llamó la atención que se tenga que aclarar nuevamente, ¿no? Que la caja va a seguir en manos de la provincia, ¿no? Porque todos estos rumores, ¿verdad? Cuando empiezan a surgir, para los empleados públicos sobre todo, empieza una gran incertidumbre. Sí, había que cortar esas versiones de cuajo, porque no tienen ningún asidero, no tienen ningún fundamento. Seguramente debe haber alguna usina interesada en generar esa zozobra, esa incertidumbre, pero bueno, no es un disparate. En primer lugar porque, digamos, la permanencia de la caja en la provincia está garantizada por la propia Constitución, así que está a salvo de una ley, de un decreto, y en segundo lugar porque no está en la intención política del gobernador hacer eso, todo lo contrario, lo que está haciendo es un reclamo muy fuerte para fortalecer la caja, haciendo lo que nadie hizo desde el 2017 para acá, que es reclamar los fondos comprometidos por nación a las 13 provincias que no transfirieron sus cajas en los 90, ¿no? Ahí se ha avanzado en una determinación del periodo 2017-2018, creo que falta acordar la actualización de ese capital y después del 19 para acá. Ahora fíjate qué abandono, qué desidia, que estamos hablando de reclamos por periodos que el más viejo data de 8 años para atrás. Así que eso está absolutamente descartado. Y lo está justamente porque tenemos toda una historia atrás de haber defendido la caja. O sea, hay que hacer un poco, remontarse para atrás. Toda esta historia de transferir las cajas, que 10 provincias lo hicieron en los 90, ocurrió cuando el peronismo, que era gobierno nacional, privatizó la seguridad social, privatizó las jubilaciones, creó las AFJP. Uh-huh. Entonces, el negocio era buscarle aportantes a las AFJP. Al ANSES lo dejaron desfinanciado, que para poder pagar las jubilaciones ya otorgadas tuvieron que sacarle plata a las provincias, de la coparticipación, el 15% de la masa primaria, y lo que buscaban le buscaban clientes a las AFJP. Entonces presionaban a las provincias para que transfieran sus cajas, para que los empleados públicos provinciales le aportaran a la nación, a las AFJP. Sí. Y en el caso de Chubut, era el gobierno de Carlos Maestro y se negó firmemente, y no solo eso, sino cuando fue la reforma constitucional provincial del 94, se le dio la máxima garantía, disponiendo en el artículo 76 de la Constitución provincial, que esos fondos debían ser administrados por un organismo provincial, autárquico, autónomo e integrado por representantes del Poder Ejecutivo, de los trabajadores activos y de los trabajadores pasivos. Ahora, Gustavo, de la misma forma que vos decías ahí en los 90, ¿no? En ese fenómeno, es verdad, del surgimiento de las AFJP, la presión que podía meter el gobierno en su momento de Menem sobre las provincias. Digo, ¿no puede existir hoy la presión esa del gobierno nacional o el interés de que esto ocurra, por ejemplo, con las provincias que hoy tienen las cajas en su poder? Puede ser, eso es... Pero digo, ¿ocurre esto? En todo caso, uno puede presumir porque hay una reedición de muchas políticas de los 90, incluso muchos protagonistas de aquella época hoy están encaramados en cargos importantes, ¿no? Pero por eso, ¿esa presión existe, Gustavo? Digamos, más que lo que pueda pretender el gobierno nacional eventualmente es la posición que asuma cada gobernador. Nuestro gobernador defiende a rajatabla la permanencia de la caja en la provincia y además, como te digo, eso está respaldado
por el hecho de que tiene una garantía en la norma suprema de la provincia. Uh-huh. Bueno, nosotros al comienzo, lo decías vos, Gustavo, hablabas de estos rumores. Uno entiende que esto empezó a surgir también a raíz de algunas declaraciones que, por ejemplo, decían en Sturzenegger, vos decías algunos funcionarios, que mencionaban que ahora la motosierra, la famosa motosierra, tenía que venir en las provincias, ¿no? Y en base a eso se fueron tejiendo, bueno, entre otras cosas esta, me parece, ¿no? Sí, pero no le encuentro la vinculación con el tema de la caja previsional. La armonización, Gustavo, digamos, el equilibrio fiscal que busca Nación, digamos, que pueda ir por ese lado, esto que está diciendo Nación. O si no, ¿de dónde salen las versiones? ¿De dónde salen hay los todo rumores? un marco legal constitucional que lo respalde y la decisión política de un gobierno. Yo entiendo la sospecha si estuviera gobernando otro, porque hubo una actitud, el peronismo en los 90 privatizó las jubilaciones, creó la CFJP, entonces quienes fueron partícipes de eso, también muchos sindicalistas, si hoy estuvieran gobernando, uno podría entender el reparo porque tienen una historia en esto, lo hicieron, ya en su momento lo hicieron, y muchos de ellos hoy están en el gobierno nacional. Pero no es el caso nuestro. Nosotros en esto tenemos una posición muy firme que no es solo sobre la caja, es sobre la defensa de los intereses de la provincia. Claro. Que gira, este es un punto central de eso, o sea que no puede caber ninguna duda al respecto. Sí, y justamente puntualizando eso, vos decías también, Gustavo, de los recursos que le pertenecen a las provincias. Quería preguntarte, vos has además sido legislador nacional, ingresaron dos proyectos, creo que fue el 2 de julio, hace 2 días, al Senado, entraron por el Senado, con respecto a la coparticipación de recursos a través de los ATN, digo que hoy son discrecionales, y a través del impuesto a los combustibles, ¿no? Proyectos que además respaldan los gobernadores. Sí, no solo lo respaldan, es un proyecto gestado por los gobernadores. Exacto. Uno de los que lideró toda esa toma de posición es el gobernador de Chubut. Consiste justamente en eso, está pendiente la ley de coparticipación federal que debió haber estado aprobada para fines del 96. Pero más allá de eso, la actual ley de coparticipación, que es del año 1988, te establece un criterio de distribución primaria, para poner los números redondos, 51 para las provincias, el 1 de ATN y el resto para la Nación. Pero la Nación, a lo largo de determinados periodos, ha hecho actos unilaterales que le fue, en términos reales, mermando esa distribución primaria. Por ejemplo, cuando aumentó el IVA del 18 al 21%, ese 3% se lo apropió la Nación. Por ejemplo, con el tema del impuesto al cheque. Por ejemplo, con esto que hablas vos del impuesto a los combustibles, que tiene una afectación específica, parte de esa recaudación, que es para obras viales, y sin embargo se apropia el Tesoro Nacional, rentas generales, y no se destina a lo que debería ser. O los ATN, que, tienen una distribución discrecional. Entonces los gobernadores lo que dicen es, si no estás dispuesto a hacer obras de infraestructura y demás, estos fondos que no se están destinando a infraestructura, pese a que es lo que marca la ley, y pretenden que las provincias asuman esa responsabilidad, entonces vuélquenlos a la masa coparticipable como corresponde, lo propio con los ATN, y terminemos con esta historia de fondos afectados, que después no se cumple la afectación, pero se detraen de lo que le corresponde a las provincias. Me parece que es una posición muy firme la que han tomado los gobernadores, que es lo que corresponde, y que es muy distinta, al menos en el caso de Chubut, de lo que venía pasando, porque vuelvo a lo que hablábamos al principio, cuando se le sacó en el pacto fiscal, creo que era del año 93, a las provincias el 15% de la coparticipación primaria para financiar al ANSES, que había quedado desfinanciado porque toda la recaudación o casi todo iba a las AFJP, cuando en el año 2008 se disolvieron las AFJP y se restatizaron las jubilaciones, no le devolvió, el gobierno de Cristina Kirchner no le devolvió ese 15% a las provincias. Y la actitud de los gobernadores, de la mayoría, y de todos los gobernadores de Chubut, fue hacer silencio y no reclamar. Solo los gobernadores de Córdoba, Santa Fe y San Luis
hicieron los planteos correspondientes, que los ganaron, porque la Corte Suprema de la Nación en octubre, noviembre del 2015, en el fallo Santa Fe, dijo lo que decíamos todos, que esa apropiación que hizo Cristina Kirchner durante 7 años era ilegal. Esos fondos debían devolverse a las provincias, que recién se reparó al año siguiente, pero las que no hicieron juicio perdieron la devolución de lo devengado. Así que en esto, como en tantos otros temas, tuvimos toda una historia acá en la provincia de desistimiento de juicios ganados o casi ganados en la Corte a cambio de absolutamente nada. Entonces me parece que esa posición, ese paradigma de no defensa, de seguidismo por cuestiones políticas, se terminó. La actitud es muy clara, claramente opuesta. Pasó el año pasado, cuando arrancaba tanto el gobierno nacional como cuando nos retuvieron casi 1/3 de la coparticipación de un mes por la deuda que había asumido Arción, y había una negativa infundada a renegociarla. Hubo que plantarse, hubo que hacer todo lo que se hizo, ir a la justicia, y bueno, y esa firmeza dio lugar a un acuerdo por esa deuda del fondo fiduciario que planteó una reducción a la mitad de la deuda y la posibilidad de afectar los pagos que hay que hacer a compensar con obras como la de la autovía Madrid-Trelew, y ahora lo que se acaba de firmar de reparación de tramos críticos en la ruta 40, en la ruta 25, pero esto porque hay una actuación muy distinta, y en ese marco también está esto que por lo cual vos consultás, que es este proyecto de ley, que yo creo que es histórico, porque es la primera vez desde que se viene discutiendo el tema coparticipación que los gobernadores, como tales y sin distinción de partidos políticos, promueven un proyecto de ley para hablar en serio, no en la teoría, sino con una ley, un proyecto con Estado parlamentario para discutir esta cuestión. Bien. Gustavo, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a vos, un saludo. Un saludo. Ahí pasaba el vicegobernador de la provincia, Gustavo Mena.